Mi novia dijo, estoy bromeando, cariño. Yo respondí, un hombre de verdad no se queda donde se burlan de él. Dejé dinero en efectivo para mi parte y la propina, tomé un Uber a casa, empaqué una bolsa de lona e ignoré sus 6 llamadas en el trayecto de regreso. Luego, a las 2 de la mañana, su mejor amiga me envió un mensaje de texto desde un número desconocido. Ella se rió y dijo, eres demasiado sensible, no eres un hombre de verdad. Sus amigas también estallaron en carcajadas. Yo solo sonreí y dije, quizás, pero un hombre de verdad no se queda donde se burlan de él. Esa noche, cuando su mejor amiga me envió un mensaje, me quedé helado. Mientras escuchan, presten atención al momento en el que ustedes se habrían marchado. Mi nombre es Lucas. Tenía 29 años cuando esto sucedió, y llevaba saliendo con Jenny durante 3 años. Nos conocimos a través de amigos en común en una barbacoa, conectamos de inmediato y nos mudamos juntos aproximadamente 1 año y medio después. Desde fuera, parecíamos una pareja sólida. Ambos teníamos trabajos decentes. Vivíamos en un buen apartamento. Hablábamos de matrimonio de esa manera vaga del algún día que la gente usa cuando piensa que todavía hay mucho tiempo. Pero había un patrón en la relación que yo seguía excusando. Y ese fue mi error. A Jenny le gustaba burlarse de mí delante de sus amigas. No eran bromas ligeras, no era el tipo de intercambio en el que ambas personas se ríen. Esto era diferente. Bromeaba sobre mis aficiones, mi ropa, las cosas que decía, incluso la forma en que mostraba afecto. Y cada vez, sus amigas se reían como si estuviera haciendo un monólogo de comedia. Me decía a mí mismo que era solo su sentido del humor. Me decía que necesitaba tener la piel más gruesa. Me decía que si reaccionaba con demasiada fuerza, demostraría que ella tenía razón. Así es como sobreviven muchas dinámicas tóxicas. Una persona sigue cruzando el límite y la otra sigue justificándolo. La noche en que todo terminó, sucedió en la cena de cumpleaños de su amiga Melissa. Éramos 8 en un moderno restaurante italiano del centro. Yo ya había tenido una semana difícil. Un gran proyecto en el trabajo se había torcido y había estado trabajando muchas horas tratando de arreglarlo. Estaba cansado y, sinceramente, habría preferido quedarme en casa, pero Jenny había insistido en que fuera. A mitad de la cena, la conversación se desvió hacia los planes del día de San Valentín. El novio de Melissa había alquilado una cabaña en las montañas. Otra pareja estaba planeando un fin de semana en Nueva York. Entonces, la amiga de Jenny, Nicole, nos miró y preguntó qué íbamos a hacer. Antes de que pudiera responder, Jenny sonrió y dijo, Lucas hizo una reserva en ese lugar francés que me gusta, y me escribió una carta, como una carta escrita a mano de verdad, diciéndome por qué me ama. Por un segundo, pensé que lo decía como si fuera algo dulce. De verdad lo creí. Entonces Nicole se rió y dijo, ¿una carta? ¿Qué es esto, 1950? Jenny sonrió. Fue tan exagerado, como, Lucas, solo cómprame flores y ya está. Toda la mesa se rió. Sentí que se me calentaba la cara. Miré a Jenny y dije en voz baja, pensé que te gustaban los gestos románticos. Ella se encogió de hombros. Me gustan los gestos románticos normales, no cosas de nivel de diario personal. Es un poco excesivo, un poco excesivo. Lo repetí en mi cabeza mientras todos seguían sonriendo como si esto fuera inofensivo. Entonces dije, te estás burlando de mí por hacer algo considerado. Ella puso los ojos en blanco y se reclinó en su silla. Eres demasiado sensible, no eres un hombre de verdad. Sus amigas estallaron en carcajadas de nuevo. Luego añadió, estoy bromeando, cariño. No te pongas tan serio. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se asentó. No se rompió, se asentó. La gente piensa que los finales siempre llegan con gritos o lágrimas. A veces llegan con calma. A veces simplemente te cansas de fingir que la misma herida es nueva. La miré y dije, quizás, pero un hombre de verdad no se queda donde se burlan de él. La mesa se quedó en silencio. La sonrisa de Jenny desapareció. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado de ser tu entretenimiento. Saqué mi cartera,
Dejé suficiente dinero en efectivo para cubrir mi parte y la propina, y me levanté. Disfruten de su cena. Luego salí. Jenny no vino detrás de mí de inmediato, y eso me dijo más de lo que cualquier disculpa podría haber dicho. Si realmente pensara que me había herido, si realmente le importara, me habría seguido en el segundo en que me levanté. En cambio, se quedó dentro durante 10 minutos más con las mismas personas para las que acababa de actuar. Para cuando salió, yo ya estaba en un Uber. Me llamó 6 veces de camino a casa. No contesté. Cuando llegué al apartamento, empecé a empacar una bolsa de lona. No todo, solo lo suficiente para una semana o 2. Ropa, el portátil, el cargador, artículos de aseo, algunas cosas básicas. Luego le envié un mensaje a mi amigo Derek y le pregunté si podía quedarme en su casa por un tiempo. Respondió de inmediato, sí, ven. Sin hacer preguntas. Jenny llegó a casa sobre las 11. Entró en el dormitorio, vio la bolsa en la cama y se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Me voy, dije. Me miró como si estuviera siendo irrazonable. Lucas, vamos. Estaba bromeando. No, no lo estabas. Te estabas riendo a mi costa otra vez. Estás siendo dramático. Doblé otra camisa y la metí en la bolsa. Ahí está el problema. Cada vez que te digo que algo me duele, dices que estoy siendo dramático o demasiado sensible. Tú no decides lo que me hiere. Entonces empezó a llorar. Llanto de verdad, no del tipo que usaba cuando quería terminar una discusión rápidamente. Llevaba suficiente tiempo con ella para saber la diferencia. ¿Y qué? Dijo, te vas solo por una broma. No por una broma. Por 3 años de bromas. Por 3 años de hacerme sentir que preocuparme por ti es vergonzoso. Su rostro cambió cuando dije eso. Por primera vez, parecía menos ofendida y más inquieta. Lucas, por favor. Lo siento. No me di cuenta de que te molestaba tanto. La miré y dije, te lo he dicho antes, más de una vez. Simplemente no te importó lo suficiente como para parar. Pararé ahora, dijo rápidamente. Cerré la cremallera de la bolsa. Pararás hasta la próxima vez que quieras impresionar a tus amigas. Me agarró del brazo cuando pasé a su lado. Por favor, no te vayas. Podemos superarlo. Me solté suavemente. No quiero superarlo. Quiero estar con alguien que no piense que soy un chiste. Luego me fui. Ella no me siguió. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al principio, casi lo ignoré, pero el código de área me resultaba familiar. Hola, Lucas. Soy Sara, la amiga de Jenny de la cena. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Sara era la mejor amiga de Jenny de la universidad. Habían sido muy cercanas durante años. Era la última persona de la que esperaba tener noticias, así que respondí, ¿sobre qué? Respondió de inmediato. Sobre Jenny y algunas cosas que probablemente deberías saber. La llamé. Contestó casi al instante y sonaba nerviosa. Gracias por llamar, dijo. Mira, me siento fatal por lo de esta noche. La forma en que te habló no estuvo bien. Me senté en el sofá de Derek. Vale, ¿y por qué me dices esto? Hubo una pausa, y luego dijo, porque alguien tiene que hacerlo. Jenny tiene esta costumbre de quejarse de sus novios para quedar mejor. No eres el primer chico al que se lo hace. Fruncí el ceño. Sé que salió con otras personas antes que yo. Eso no es exactamente una noticia. No, dijo Sara. Quiero decir, ella sale específicamente con chicos sensibles. Palabras suyas, no mías. Porque son blancos fáciles. Ella cree que la disponibilidad emocional es una debilidad, y le gusta demostrárselo a la gente. Por un segundo, sinceramente pensé que la había oído mal. ¿Qué? Después de que te fuiste de la cena, se rió de ello. Dijo que demostraste que tenía razón al irte furioso, que no podías soportar una broma.
Algunos de nosotros la confrontamos y le dijimos que había cruzado un límite, y ella le restó importancia. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía quedarme callada más. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Por qué ahora? Has sido su amiga durante años. Porque la he visto hacerle esto a 3 chicos diferentes, dijo Sara. Y he seguido diciéndome a mí misma que no era para tanto, o que no era mi problema, o que ya maduraría. Pero lo de esta noche fue diferente. No te merecías eso. Esa conversación lo cambió todo. A veces, una voz honesta puede enfocar un patrón completo. Lo que antes parecía confuso, de repente se vuelve obvio. Le hice la pregunta que ya estaba en mi pecho. ¿Alguna vez me amó de verdad? Sara guardó silencio unos segundos. Luego dijo, creo que amaba la idea de ti, pero no creo que sepa cómo amar a alguien sin necesitar sentirse superior a esa persona. Hablamos por teléfono otros 20 minutos. Me contó sobre las relaciones anteriores de Jenny, sobre la forma en que menospreciaba a sus novios en privado y en público, sobre cómo se disculpaba lo justo para evitar que la dejaran, pero nunca lo suficiente como para cambiar. Al final de la llamada, todas las piezas sueltas en mi cabeza habían encajado. Las bromas, los desprecios, la forma en que cada conversación seria se convertía de alguna manera en mi reacción en lugar de su comportamiento. Antes de colgar, Sara dijo una cosa más. No vuelvas con ella. Ya está diciendo en el chat grupal, volverá arrastrándose en unos días. Me recliné en el sofá de Derek y dije, sí, eso no va a pasar. Me quedé con Derek durante 4 días. Jenny me enviaba mensajes constantemente. Al principio, disculpas, promesas, luego, acusaciones, después, más disculpas. Algunas de sus amigas también me escribieron. La mayoría la defendieron. Unas pocas admitieron que habían ayudado a normalizar su comportamiento. Nicole, la misma amiga que se había reído más fuerte en la cena, me envió un largo mensaje diciendo que había hablado con Sara y que ahora se daba cuenta de lo equivocado que había estado todo. Agradecí que lo entendiera, pero no respondí. Al 5.º día, volví al apartamento mientras Jenny estaba en el trabajo. Empaqué todo lo que era mío, alquilé un pequeño camión de mudanzas y me mudé por completo. El contrato de arrendamiento siempre había estado a su nombre. Cuando nos mudamos, le ofrecí que me añadieran, pero dijo que era más fácil así. En aquel entonces, pensé que solo estaba siendo práctica. Mirando hacia atrás, creo que le gustaba tener la sartén por el mango. Dejé mi llave en la encimera de la cocina y escribí una nota corta. Jenny, me he mudado por completo. Te enviaré dinero por la mitad de los servicios de este mes, ya que estuve aquí una parte. Cuídate. Eso fue todo. Ni quizás algún día. Ni podemos seguir siendo amigos. Ni un largo discurso explicando mi dolor de una manera que ella tergiversaría más tarde. Solo la verdad y la salida. Derek me ayudó a trasladar todo a un trastero mientras buscaba un lugar para mí. No me hizo preguntas. Solo cargó cajas, me compró una cerveza después y dijo, hiciste lo correcto. Recuerdo haberle dicho, todavía no lo siento así. Y él dijo, lo sentirás. Una semana después, Jenny apareció en mi oficina. Seguridad me llamó para que bajara al vestíbulo y allí estaba ella, con aspecto agotado. Tenemos que hablar, dijo. No, no tenemos. Lucas, por favor. Cometí un error. Uno enorme. He estado en terapia esta semana y mi terapeuta dijo. La interrumpí. No me importa lo que dijo tu terapeuta. Pasaste 3 años haciéndome sentir que mis emociones eran un inconveniente. Una semana de terapia no borra eso. Parecía que quería que le diera un guión, una forma de volver, alguna señal de que esto era solo una pausa. Sé que te hice daño, dijo, pero podemos arreglarlo. Ya no hay un nosotros. Estás tú y estoy yo, y vamos en direcciones diferentes. Entonces hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Es por Sara? ¿Te dijo algo? Sara me dijo la verdad. ¿Que tienes un patrón de salir con hombres para sentirte superior a ellos? ¿Que te reíste después de que me fui de la cena? ¿Qué les dijiste a todos que volvería arrastrándome?
Su rostro palideció. ¿Te dijo eso? Sí. Y lo explicó todo. Eso no es verdad, dijo. Pero ni siquiera ella sonaba convencida. Entonces, ¿por qué lo dijiste en el chat grupal? No tuvo respuesta para eso. Así que dije, necesito volver al trabajo. Por favor, no vuelvas a venir aquí. Y me alejé. 2 semanas después de irme, encontré un apartamento de una habitación. Nada lujoso. Buena luz, un edificio tranquilo, sin recuerdos asociados. Lo amueblé poco a poco. Un sofá que elegí yo mismo, platos que me gustaban, estanterías para mis libros, cosas que se sentían estables. Yene siguió intentando contactarme. Envió flores a mi oficina con una tarjeta que decía, lo siento. Las doné a una residencia de ancianos. Creó una nueva cuenta en redes sociales después de que bloqueé la primera. Bloqueé esa también. Luego me envió un mensaje sobre unos libros y una chaqueta que había dejado. Preguntó si podía dejármelos. Sabía que era una excusa, pero sí quería los libros. Así que le dije que dejara la caja con el conserje de mi nuevo edificio. No era necesario que subiera. Ella aceptó. Al día siguiente, cuando bajé a recogerla, el conserje me dijo que una mujer había intentado conseguir el número de mi apartamento y había preguntado si podía dejármela en persona. Él se negó. Ese fue el momento en que entendí algo importante. No solo lo sentía. Estaba perdiendo el control, y eso le molestaba más que la propia ruptura. Unas semanas después, empecé a ir a terapia. No porque pensara que algo andaba mal conmigo, sino porque quería entender por qué me había quedado tanto tiempo. Mi terapeuta, la doctora Patel, fue directa. Estabas en una relación con alguien que necesitaba que fueras pequeño para que ella pudiera sentirse grande, me dijo. Eso no es amor, dije. Seguía pensando que si le demostraba suficiente afecto, ella finalmente me correspondería. ¿La doctora? Patel asintió. Esa es la trampa. No puedes ganarte un amor sano de alguien que ve la vulnerabilidad como una debilidad. Eso me golpeó fuerte porque era verdad. La terapia me ayudó a ver que no solo había ignorado el comportamiento de Yene. También había desarrollado el hábito de hacerme más pequeño para mantener la paz. Una vez que entendí eso, empecé a notarlo en otras partes de mi vida también. Por esa misma época, Sara me contactó un par de veces para ver cómo estaba. Había cortado lazos con Yene después de nuestra llamada, lo que causó problemas en su grupo de amigas. Algunas se pusieron del lado de Sara. Otras se mantuvieron leales a Yene. Sara me dijo que Yene ahora decía que yo la había manipulado psicológicamente, que la había hecho sentir como una mala persona por bromas inofensivas. Por supuesto que decía eso. Las personas que recurren a la crueldad rara vez la llaman crueldad. La llaman humor, honestidad o un malentendido. Un mes después de mudarme, estaba en un bar con Derek y algunos compañeros de trabajo cuando Yene entró con otro chico. Me vio de inmediato. Vi la sorpresa en su cara, luego la ira, y después algo más calculado. Puso la mano en el brazo del chico y lo condujo hacia la barra. Volví a mi conversación y la ignoré. Unos 10 minutos después, se acercó a nuestra mesa. Lucas, dijo. ¿Podemos hablar fuera? Estoy bien, gracias. Por favor, solo 5 minutos. Derek me miró, listo para intervenir, pero negué con la cabeza. Quería que me escuchara claramente. Yene, no tengo nada que decirte. Sigue adelante. Sus ojos se desviaron hacia mi compañera de trabajo, Amy, que estaba sentada junto a Derek. Ya has seguido adelante. Eso fue rápido. Amy es mi compañera de trabajo, dije. Y aunque no lo fuera, seguiría sin ser asunto tuyo. El rostro de Yene se endureció. Así que, realmente has terminado. 3 años y simplemente has terminado. La miré y dije, tú dejaste de respetarme hace mucho tiempo. Yo solo me estoy poniendo al día. Ella se mofó. ¿De verdad vas a guardarme rencor por una mala noche para siempre? No fue una mala noche. Fueron 3 años de malas noches.
Simplemente no te diste cuenta porque yo seguía perdonándote. Me disculpé. Te disculpaste porque sufriste las consecuencias. Eso no es lo mismo. Se quedó allí unos segundos más, esperando que me ablandara. Como no lo hice, se fue. Un minuto después, el chico con el que había entrado la siguió fuera después de lo que pareció un tenso intercambio cerca de la barra. Derek levantó su cerveza y dijo, ruptura limpia, amigo. Y por primera vez, realmente se sintió como tal. Han pasado 3 meses desde que me fui. Estoy instalado en mi apartamento. Sigo en terapia. De hecho, estoy disfrutando de estar soltero. He tenido un par de citas casuales, pero no tengo prisa. Jenny dejó de intentar contactarme hace unas 6 semanas. Sara me dijo que ahora está saliendo con el chico del bar. Y según Sara, el mismo patrón ya está comenzando de nuevo, burlándose del delante de sus amigos, menospreciando sus intereses, actuando como si sus sentimientos fueran un inconveniente. Algunas personas solo cambian cuando realmente quieren, y otras simplemente siguen buscando nuevas audiencias. En cuanto a mí, aprendí mucho de todo esto. Aprendí que ser emocional no es debilidad, es honestidad. Aprendí que la persona adecuada no te hará sentir avergonzado por preocuparte profundamente. Aprendí que a veces el límite más claro es el que estableces al marcharte. La semana pasada, Amy me invitó a tomar un café. Dije que sí. Vamos despacio y eso se siente bien. Pero un pequeño momento se me quedó grabado. Mencioné que había tenido un mal día en el trabajo y ella preguntó qué había pasado. Y luego, realmente escuchó. Sin poner los ojos en blanco, sin bromas, sin convertirlo en una actuación. Fue algo tan simple, pero me recordó cómo se siente el respeto. Derek me preguntó hace poco si me arrepentía de la forma en que me fui, simplemente levantándome en la cena y marchándome. Le dije que no, porque la verdad es que ya le había dado advertencias antes. Le había pedido a Jenny que parara más de una vez. Ella se disculpó, prometió hacerlo mejor y luego volvía a lo mismo. A veces las palabras no son suficientes. A veces, lo único que queda que significa algo es la salida. No odio a Jenny. Ni siquiera le deseo el mal. Sinceramente, espero que descubra por qué necesita menospreciar a la gente para sentirse fuerte. Pero ese ya no es mi trabajo. Mi trabajo es más simple que eso. Es construir una vida en la que no me disculpe por ser amable, abierto y emocionalmente honesto. Es asegurarme de no volver a confundir nunca la falta de respeto con el humor. Es recordar que nunca fui demasiado sensible. Solo estaba pidiendo un cuidado básico a alguien que no tenía interés en darlo. Y ahora lo sé mejor. Las lecciones de esta historia son claras. Lección 1. Si alguien se burla constantemente de lo que es sincero en ti, eso no son bromas, es falta de respeto. Lección 2. Las personas que te dicen que tu dolor es una reacción exagerada a menudo se protegen a sí mismas de la responsabilidad. Lección 3. Una disculpa sin un cambio real es solo una pausa antes de que el mismo comportamiento regrese. Lección 4. La honestidad emocional no es debilidad. En la relación correcta, es una fortaleza. Lección 5. A veces, lo más saludable que puedes hacer es irte en el momento en que tu dignidad se convierte en parte del chiste de otra persona. ¿Qué habrían hecho ustedes en esa mesa cuando todos se rieron? ¿Y alguna vez se han quedado demasiado tiempo con alguien que los hacía sentir pequeños? Historia 2. Aléjate. Él te perseguirá, dijo su entrenadora. Dile a tu entrenadora que empiece a enseñarte cómo vivir sin mí. Permíteme llevarte de regreso a un sábado por la noche. Estás de pie en tu cocina. No es una cocina lujosa, es la que tú mismo rediseñaste. Isla de madera maciza que lijaste durante 3 fines de semana seguidos. Música sonando bajo. 2 parejas en la mesa. Amigos que conoces desde hace años. Tu hija está en la sala con sus libros para colorear. La casa huele al pollo al romero que has estado preparando desde las 4. Todo está donde debería estar. Tomás Bernal levanta su copa. 11 años, dice, asintiendo hacia ti y tu esposa. 11 años, y ustedes dos todavía hacen que el resto de nosotros nos veamos mal.
Laura le da un codazo. Todos ríen. Tu esposa sonríe. Esa sonrisa tranquila de la que te enamoraste. ¿Estás feliz? No del tipo ruidoso. Del tipo tranquilo. El tipo en el que miras a tu alrededor y piensas, esto es todo. Esto es lo que construí. Tu esposa pasa por tu lado para tomar una copa de la alacena. Y sin pensar, porque esto es lo que haces, lo que siempre has hecho, extiendes la mano y pones tu brazo alrededor de su cintura. No es un gran gesto, medio abrazo. El tipo de cosas que las personas casadas hacen 1000 veces sin darse cuenta. Ella se estremece. No es un pequeño cambio de postura, es un estremecimiento. Todo su cuerpo se tensa. Los hombros suben. Ella da un paso lateral alejándose de ti, como si tu mano fuera algo de lo que necesitaba alejarse en tu propia cocina frente a tus amigos. Tomás deja de reír a medias. Laura mira hacia su copa de vino. El silencio dura quizás 2 segundos. Sientes cada uno de ellos. Tu esposa toma la copa, camina de regreso a la mesa, dice algo sobre que la salsa necesita más sal como si nada hubiera pasado, y tú te quedas allí, con los brazos aún medio levantados en la cocina que diseñaste, en la casa que construiste para ella. 30 segundos después de que Tomás Bernal le dijera a la habitación, hacen que el matrimonio parezca fácil. Esa era mi cocina, mi esposa. Mi sábado por la noche. Mi nombre es Gabriel Colmenares. Tengo 38 años. Soy arquitecto residencial en la Ciudad de México. Diseño hogares para familias, planos de planta abiertos, cocinas grandes, espacios donde las personas pueden estar cerca unas de otras. Y mi esposa se estremeció cuando la toqué. Daniela y yo nos conocimos hace 12 años en la Ibero. Ella estaba terminando su maestría en administración de empresas. Yo llevaba 2 años en mi práctica de arquitectura, dibujando planos de planta en un escritorio alquilado en la calle Marsella para clientes que no podían pagarme, y a los que yo no podía permitirme rechazar. Ella era la persona más enfocada que jamás había conocido. Cuando entraba en una habitación, lo sentías. No porque fuera ruidosa, sino porque era precisa. Todo en ella era deliberado. Sus palabras, su ropa, la forma en que sostenía su café con ambas manos, como si estuviera protegiendo algo. Me enamoré de su especificidad. Nos casamos en el patio trasero de una casa que aún no había terminado de diseñar. Los cimientos estaban vertidos, pero las paredes todavía eran solo el armazón. Ella dijo que no le importaba. Me caso con el arquitecto, no con la casa. Durante 7 años, fue bueno. No bueno de película, bueno de verdad. Domingos por la mañana con Elisa entre nosotros en la cama, sus pies en mis costillas, Daniela tarareando mientras revisaba hojas de cálculo en la mesa de la cocina, la forma en que descansaba su mano en la parte posterior de mi cuello cuando pasaba por mi mesa de dibujo. Pequeñas cosas. El tipo de arquitectura que nadie dibuja. La estructura invisible que sostiene todo. Cuando las cosas cambiaron, no me di cuenta de inmediato. Comenzó unos 18 meses antes del estremecimiento. Pequeños polos de distancia. Dejó de descansar su mano en mi cuello. La busqué en la cama un martes por la noche y ella dijo, solo estoy cansada, Gabriel. Es justo. Todos se cansan. Pero el cansancio se convirtió en todos los martes, luego todas las noches. Luego movió su almohada al borde de la cama. Luego comenzó a irse a dormir antes de que yo subiera las escaleras. Me dije a mí mismo que era su trabajo. Se había convertido en socia de su firma de consultoría. Largas horas, alta presión. Diseñé un rincón de lectura en nuestra habitación de invitados para que tuviera espacio para descomprimirse. Lo usó más y más. Debería haber preguntado. No lo hice porque aquí está la cosa sobre ser un hombre tranquilo. Notas patrones, pero no siempre los nombras. Simplemente ajustas el plano, agregas más espacio, mueves una pared, esperas que la estructura aguante. La noche del estremecimiento, después de que Tomás y Laura se fueron, después de que los Morales se despidieron y la cocina estaba limpia y Elisa estaba dormida, me paré en la isla, en el mismo lugar. Miré mi mano, la mano de la que ella se había alejado.
La misma mano que le dibujó una casa. La misma mano que sostuvo a nuestra hija el día que nació. Casi camino hacia el dormitorio para preguntar, ¿qué fue eso? Pero recordé su rostro. No enojada, no cruel, solo con repulsión, como si mi toque fuera algo que soportar. Me senté en mi mesa de dibujo hasta la 1 de la mañana, mirando un plano para la cocina de los Hernández. 2 personas una al lado de la otra en la barra. No pude trazar ni una sola línea. Ese domingo, me detuve. No fue una decisión, no fue una estrategia. Simplemente no podía obligarme a alcanzar a alguien que no quería ser alcanzado. Dejé de tocar su hombro cuando pasaba. Dejé de besarla para despedirme. Dejé de estirarme a través de la cama. Si mi toque la hacía estremecerse, no iba a hacerla soportarlo de nuevo. La primera semana, Daniela no se dio cuenta, o si lo hizo, no dijo nada. El lunes, le entregué el café sin que nuestros dedos se tocaran. Lo tomó, con los ojos en su teléfono. Mañana normal. El martes, Elisa me pidió que le trenzara el cabello. Daniela miró desde la puerta. Sentí su mirada. No devolví la mirada. El miércoles, ella se estiró más allá de mí por la sala en la cena. Su brazo rozó el mío. No me acerqué. No me alejé. Simplemente nada. Para el jueves, algo cambió en el aire. Ella comenzó a mirarme de manera diferente. Miradas rápidas cuando pensaba que no estaba prestando atención, como si estuviera tratando de resolver una ecuación que había cambiado de la noche a la mañana. Viernes, pareces callado. Siempre soy callado. Más callado de lo habitual. La segunda semana fue diferente. Ella comenzó a probar la distancia entre nosotros, se paró más cerca de lo necesario en la barra, rozó su cadera contra la mía en el lavavajillas. Una vez extendió la mano y tocó mi brazo deliberadamente, cuidadosamente, como alguien probando un cable que no estaba segura si tenía corriente. No me estremecí. No hice nada. Solo miré su mano en mi brazo y esperé hasta que la movió. Esa noche, se fue a la cama temprano. A través de la pared, escuché algo que no había escuchado en meses. Estaba llorando. Tranquila y constante. Me senté en mi mesa de dibujo. Dibujé un plano de planta para una casa especulativa en Coyoacán. La cocina tenía una isla amplia, espacio para 2 personas. Dibujé una figura de pie en la barra. La tercera semana, ahí fue cuando las cosas se rompieron. El miércoles por la noche, estaba revisando planos en la mesa de la cocina. Ella se paró frente a mí. ¿Por qué estás siendo tan frío? Dejé mi lápiz. No soy frío. Entonces, ¿qué es esto? No me tocas. Apenas me miras. Recordé cómo te estremeciste. Ella se quedó quieta. ¿Qué? En la barra de la cocina, frente a Tomás y Laura. Te estremeciste cuando puse mi brazo a tu alrededor como si yo fuera algo de lo que necesitabas alejarte. Gabriel, eso fue. No quise decir. Sé que no quisiste decir que yo lo notara, pero lo hice. Y decidí nunca hacerte soportar eso de nuevo. Su boca se abrió. No salió nada. No tienes que explicarlo, dije. No estoy enojado. Simplemente no seré alguien que te haga sentir incómoda en tu propia cocina. Se sentó lentamente, como si la silla no pudiera sostenerla. Eso no es lo que pasó. Sé lo que sentí. Gabriel. Daniela, mantuve mi voz nivelada. Te estremeciste ante tu esposo frente a nuestros amigos. No te estoy castigando. Estoy escuchando lo que tu cuerpo me dijo. Ella lloró esa noche en el dormitorio con la puerta abierta para que yo oyera. Oí. Pero aquí está lo que ella no sabía. Lo que yo no le había dicho todavía. Ya había visitado 3 departamentos esa semana. Había firmado un contrato de arrendamiento en un departamento de 2 habitaciones en Santa María la Ribera, a 20 minutos de la escuela de Elisa. Simplemente no había movido las cajas todavía. El día que le conté a Daniela sobre el departamento, Elisa estaba en la casa de su amiga. Lo había planeado de esa manera.
Encontré un lugar, dije. 2 habitaciones cerca de la ribera de San Cosme. Daniela estaba en el fregadero de la cocina. Cerró el grifo lentamente, como si la manija pudiera romperse. ¿Te vas? Te estoy dando espacio. ¿El tipo que ya estás tomando? ¿Por un estremecimiento? Por 18 meses de alejamiento. El estremecimiento fue solo el momento en que dejé de fingir que no me daba cuenta. Se agarró a la barra, con los nudillos blancos. Esto es una locura. La gente no se va por algo así. No me voy por algo así. Me voy porque tú te has estado yendo durante 1 año y medio. Simplemente nunca empacaste una maleta. Eso golpeó algo. Vi el destello de reconocimiento que ella no quería tener. Podemos trabajar en esto, dijo. Terapia. Lo resolveremos. Ya hice una cita para mí. Eres bienvenida a buscar una también. Gabriel, por favor. No estoy haciendo esto para lastimarte. Estoy haciendo esto porque no puedo diseñar una cocina más donde 2 personas se paren cerca y llegar a una casa donde mi esposa se estremece cuando la toco. Me mudé ese sábado. 2 maletas, mi equipo de dibujo, una caja con los dibujos de Elisa. Elisa se paró en la puerta principal mirándome cargar la camioneta. Sostenía su conejo de peluche, el que gané en la feria hace 3 años. ¿Papi? Sí, bebé. Si vives en una casa diferente, ¿quién me va a dibujar habitaciones nuevas? Me arrodillé. Te dibujaré habitaciones donde sea que estés. Esa es una promesa. Aquí es donde la historia cambia de dirección. Y necesito que entiendan lo que sucedió después porque es la parte que no vi venir. La primera semana en el departamento fue un silencio estructural. No un silencio pacífico, no un silencio reflexivo. El tipo de silencio que tiene peso, como si las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Instalé mi mesa de dibujo junto a la ventana. Comencé el proyecto Portillo. Jaime y Sofía Portillo, a principios de sus 30 años, primera casa en la del Valle. Habían entrado a la oficina tomados de la mano. Sofía se sentó en el brazo de la silla de Jaime durante la consulta. Cada vez que Jaime describía una habitación, la miraba a ella primero, revisando su rostro. Queremos la cocina abierta a la sala de estar, dijo Sofía. Para que podamos hablar mientras cocinamos. Ella quiere decir para que pueda verme arruinar recetas, dijo Jaime. Sofía se rió y puso su mano en el pecho de él. Dibujé su plano de planta. Amplia isla de cocina con 2 taburetes uno al lado del otro. Líneas de visión abiertas en todas partes. Un hogar diseñado para 2 personas que querían estar en la misma habitación. Algo se agrietó en mi pecho que no sabía que todavía estaba intacto. Marcos Vega, mi socio comercial, se dio cuenta. Marcos ve todo. Lee el estrés en una conversación de la misma manera que yo lo leo en unos cimientos. No estás durmiendo, dijo una mañana. Estoy bien. Estás dibujando a las 3 de la mañana. Veo las marcas de tiempo de los archivos. No respondí. ¿Qué tan malo es? Ella se estremeció cuando la toqué frente a la gente, y me di cuenta de que se había estado estremeciendo durante 1 año y yo simplemente seguía intentando alcanzarla. Marcos se sentó allí. No dijo nada por un tiempo. Luego, ¿qué necesitas? Necesito terminar la cocina Portillo. Eso no es lo que pregunté. Lo sé. 2 semanas después de la separación, Daniela comenzó a llamar. No durante el día. Por la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Mensajes de voz uno tras otro. Su voz espesa con algo que no podía nombrar. No del todo lágrimas. No del todo ira. Gabriel, necesito que me devuelvas la llamada. No me estremecí por tu culpa. Tienes que entender eso. Por favor, vuelve a casa. Elisa sigue preguntando dónde estás. Siento lo del estremecimiento. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Lo siento. Escuché a todos en mi mesa de dibujo. Dibujando la recámara principal de Jaime y Sofía Portillo.
Una habitación sin televisión. Solo ventanas y una silla de lectura lo suficientemente grande para dos. Quédense conmigo aquí porque esta es la parte que importa. Ella nunca dijo una vez que extrañaba mi contacto. Dijo que me extrañaba a mí. Dijo que lo sentía. Dijo que Elisa estaba haciendo preguntas. Pero nunca dijo, te quiero cerca. Quiero tu brazo a mi alrededor. Quiero sentirte a mi lado. Ella me quería de vuelta. No me quería cerca. Y hay un cañón entre esas dos cosas lo suficientemente ancho como para perder un matrimonio en él. Me enteré de Jessica Tellez por accidente. Jessica era amiga de Daniela de su clase de ciclismo, divorciada hace 2 años. Su esposo se fue después de que ella le dijera que necesitaba una temporada de autodescubrimiento. Había estado en el oído de Daniela durante meses. Yo no sabía nada de esto. Ángela Vega, la esposa de Marcos, se encontró con Jessica en una cafetería en la avenida Ámsterdam. Ángela escuchó a Jessica por teléfono, diciendo, y estoy citando a Ángela directamente, finalmente lo hizo. Puso el límite. Él parecía un cachorro pateado. Fue exactamente lo que le dije que hiciera. Estaba hablando de Daniela, sobre el estremecimiento. Aquí es donde todo lo que creía entender sobre los últimos 18 meses se volcó de lado. El estremecimiento no fue instintivo. No fue estrés. Ni siquiera se trataba de mí. Fue entrenado. Jessica le había estado diciendo a Daniela durante meses que mi afecto físico era una fusión. Que estaba usando el tacto como un mecanismo de control. Que necesitaba reclamar su autonomía física. Que una verdadera asociación no requiere contacto constante. Daniela, que había pasado un año abrumada por el trabajo y la maternidad y la presión de convertirse en socia, que se estaba ahogando y no sabía cómo decirlo, encontró a alguien que le dio un marco, un lenguaje, una razón. El estremecimiento no fue una reacción. Fue una práctica. Jessica le dijo que se alejara. Y Daniela lo hizo. Y para cuando se estremeció en la cocina ese sábado, había estado ensayando durante meses. Cada acercamiento sin respuesta en la cama, cada almohada movida, cada solo estoy cansada. Coreografiado por una mujer cuyo propio esposo la dejó porque convirtió el matrimonio en una evaluación de desempeño. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento del departamento. 40 minutos, motor apagado, manos en el volante. Porque saber por qué se estremeció no hizo que doliera menos. Hizo que doliera diferente. Ella no había retrocedido por mí. Había sido entrenada para retroceder ante mí y dejó que sucediera. Semana 3 de la separación. Daniela cambió de táctica. El lunes, dejó a Elisa con un plato de pan de elote. Del tipo con rajas, mi favorito, nota en la barra, hice extra. Pensé que podrías querer un poco. Me lo comí. No llamé. El martes, envió un mensaje de texto con una foto del proyecto de arte de Elisa. Una casa. 2 figuras de palitos adentro. Una alta, una baja. Ningún segundo adulto. Esa la sentí en mis costillas. El miércoles, apareció en la entrega con el vestido verde que le dije que me gustaba hace 3 años. Se paró más cerca de lo necesario, entregándome la mochila de Elisa. Te ves cansado, dijo. Estoy bien. Ven a cenar. Solo cena. A Elisa le encantaría. Lo pensaré. No fui. El jueves, llamó a las 6 de la tarde. Voz diferente, no la desesperación de las 2 de la mañana. Más tranquila. He estado pensando en lo que dijiste sobre los 18 meses. Tenías razón. Me alejé y ni siquiera me di cuenta. Silencio. Gabriel, ¿estás ahí? Estoy aquí. Empecé a ver a alguien, una terapeuta, la doctora Noemi Chan. Ella me está ayudando a entender por qué yo. Su voz se quebró. ¿Por qué dejé de dejarte entrar? Necesito ser honesta contigo. Esa llamada telefónica, el quiebre en su voz, el nombre de la terapeuta, la admisión. Lo creí.
Durante unos 20 minutos, sentado en mi departamento con el teléfono caliente en mi mano, pensé, tal vez ella lo entiende ahora. Tal vez eso fue real. El viernes lo destruyó. Elisa tenía una cita de juegos y Daniela llamó para coordinar la recogida. Conversación normal, pero en el fondo, escuché una voz que ahora reconocía. Jessica Tellez. Dile que estás trabajando en ti misma. Cuéntale sobre la terapeuta. Eso siempre funciona. La mano de Daniela cubrió el teléfono, amortiguado. Luego, lo siento, ¿a qué hora es la recogida? No mencioné lo que escuché, pero algo en mí, la última viga flexible en una estructura que se había estado doblando durante semanas, se rompió limpiamente. No ruidosamente, silenciosamente. De la forma en que fallan los muros de carga. La terapeuta era real. Las palabras fueron entrenadas. Ella estaba ejecutando el libro de jugadas de Jessica mientras estaba sentada en la oficina de una terapeuta real, usando ayuda genuina como un disfraz para la estrategia de otra persona. Y la peor parte, creo que parte de ella realmente lo decía en serio. Parte de Daniela realmente quería entender que salió mal. Pero Jessica tenía su oído, y la versión de Jessica de recuperarlo no tenía nada que ver con cambiar. Se trataba de realizar el cambio de manera lo suficientemente convincente como para que yo volviera a casa y el viejo patrón pudiera reanudarse. Una vez que notas la puesta en escena, cada momento genuino se contamina. Cada lágrima podría ser real o podría ser la tarea del jueves de Jessica Tellez. El sábado por la mañana, estaba en la oficina trabajando en la casa Portillo. Había terminado los dibujos de detalle de la cocina. Sofía quería una isla con borde de cascada, mármol Calacata que no podían pagar del todo. Jaime dijo, es la cocina de sus sueños. Lo resolveremos. Estaba sombreando la vista de elevación cuando mi mano se detuvo. 2 taburetes de bar en la isla, uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para que los hombros se tocaran durante el desayuno. Miré esos taburetes. Luego saqué mis propios dibujos de cocina, la casa que diseñé para Daniela y para mí hace 9 años. Los mismos taburetes, el mismo espaciado. Solíamos sentarnos allí los domingos por la mañana, Elisa entre nosotros. La rodilla de Daniela contra la mía debajo de la barra. Cuando dejó ella de sentarse allí. Marcos entró alrededor de las 10, me miró a la cara, no dijo nada, puso un café en mi escritorio. Los Portillo llamaron, dijo. Quieren agregar una habitación para el bebé. Sofía está embarazada. Asentí. ¿Estás bien? Diseño hogares donde la gente quiere estar cerca el uno del otro y no puedo construir uno para mí mismo. Marcos no tenía una respuesta. Algunas cosas no tienen respuestas. Solo tienen peso. Esa semana, en una noche con Elisa en el departamento, nos sentamos en el suelo dibujando juntos. Ella tenía sus crayones. Yo tenía mis lápices. Ella estaba diseñando lo que llamaba una casa arcoíris. ¿Papi? Sí. ¿Por qué tú y mami ya no se abrazan? Mi lápiz se detuvo. Solías abrazar a mami todo el tiempo en la cocina. Ahora no abrazas a nadie. Dejé el lápiz, la acerqué. A veces los adultos necesitan un poco de espacio. Pero tú abrázame. Siempre te abrazaré. Ella se quedó callada. Luego, mami llora después de que me voy a la cama. Ella cree que no oigo. Sostuve a mi hija y miré la pared. La pared en la que no había colgado nada. En un edificio que alguien más diseñó, en una vida que no había planeado. Jueves, 9 de la noche. Estaba en la oficina terminando los planos de Portillo. La revisión final era el viernes por la mañana. El edificio estaba vacío excepto por el equipo de limpieza de abajo. Escuché la puerta del vestíbulo. Pasos. Luego Daniela estaba parada en mi puerta. Jeans. El viejo suéter gris que solía robar de mi lado del armario. Cabello suelto. Sin maquillaje. Se parecía a la mujer con la que me casé. Y eso dolió más que el estremecimiento. Llamé, dijo. No respondiste. Estaba trabajando. Ella entró,
Miró los dibujos en la pared, la cocina Portillo, las dos figuras en la isla, hombros tocándose. ¿Para quién es esto? Pareja joven, primera casa. Ella miró fijamente a esas dos figuras de pie cerca. Construyes hogares para todos menos para nosotros. Dejé mi lápiz. Lo intenté, Daniela. Construye el nuestro. ¿Lo sabes? Lo sé. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Se sentó en la silla del cliente, la misma silla donde Jaime Portillo se sentó sosteniendo la mano de su esposa. Jessica me lo dijo. Jessica. Las palabras se sentaron entre nosotros como un vaso caído. Jessica, dije de nuevo. La mujer que te dijo que mi brazo alrededor de tu cintura era un mecanismo de control. La mujer que te entrenó para estremecerte. El rostro de Daniela palideció. Ángela la escuchó. En la cafetería. Finalmente puso el límite. Él parecía un cachorro pateado. Sus palabras. Daniela se presionó las manos contra la cara. Dime que no fue así. Me estaba ahogando. Su voz se rompió. El ascenso, la escuela de Elisa, la casa. No podía respirar. Jessica fue la única que me hizo sentir que estaba bien necesitar espacio. ¿Retroceder ante tu esposo? ¿Establecer límites? No estableciste un límite, Daniela. Te estremeciste ante mi toque frente a nuestros amigos. Hay una diferencia entre pedir espacio y hacer que la persona que te ama se sienta como una amenaza en su propia cocina. Ella estaba llorando. Lágrimas reales. Podía decirlo. Después de semanas de llamadas entrenadas y pan de elote estratégico y el vestido verde, conocía la diferencia. Y aquí está la parte que me rompió. No me importaba. No porque sea frío. Porque había pasado 18 meses tratando de alcanzar a alguien que estaba siendo entrenada para alejarse. No quedaba nada. El motor estaba apagado y la llave había desaparecido. ¿Qué quieres que diga? Susurró. ¿La verdad? No la versión de Jessica. No la versión de la terapeuta. La tuya. La oficina estaba tan quieta que podía escuchar la aspiradora 2 pisos más abajo. Tenía miedo, dijo. ¿De cuánto te necesitaba? ¿De cuán completamente había construido mi vida alrededor de alguien? Jessica hizo que pareciera que eso era debilidad. Como si amarte tanto fuera un problema a resolver. Así que lo resolviste. Lo destruí. Sí, Gabriel. Ella levantó la vista, con el rostro despojado de todo lo que había escondido detrás durante un año. No me estremecí porque tu toque fuera no deseado. Me estremecí porque pasé 6 meses convenciéndome de que no debía quererlo. Y cuando me buscaste frente a todos, mi cuerpo hizo lo que Jessica lo entrenó para hacer. Pero mi corazón, presionó su puño contra su pecho, mi corazón quería inclinarse. Miré los dibujos de Portillo en la pared, la cocina con 2 taburetes lo suficientemente cerca como para que los hombros se tocaran. Lo intenté, dije. Te estremeciste. Lo sé. Y decidí nunca hacerte soportar eso de nuevo. Por favor, no te cites a ti mismo en este momento. Esas no son citas. Eso es lo que queda. Silencio. La aspiradora se detuvo. El edificio contuvo la respiración. El esposo de Jessica la dejó, dije en voz baja. ¿Sabías por qué? Ella dijo que él no estaba emocionalmente disponible. Él se fue porque ella convirtió su matrimonio en un proyecto. Límites y fases y marcos. Dijo que se despertó una mañana casado con una consultora, no con una esposa. Ángela me lo dijo. Daniela cerró los ojos. Ella te hizo lo mismo a ti. Tomó a una mujer que estaba cansada y asustada y necesitaba ayuda y le dio un sistema para desmantelar su matrimonio. Y tú lo seguiste paso a paso como un plano de planta. No soy Jessica. No, pero dejaste que Jessica volviera a dibujar nuestros planos. Y yo soy el arquitecto, Daniela. Puedo ver cuando una estructura ha sido comprometida desde el interior. El silencio tenía peso físico. El tipo que sientes en tu esternón.
Eso fue en noviembre. Daniela cortó a Jessica la semana siguiente por completo. Sin llamadas, sin clase de ciclismo, sin café. Ella no me lo dijo. Lo escuché de Ángela. Siguió viendo a la doctora Chan todos los jueves. No me dijo de qué hablaron. No pregunté. Elisa comenzó a pasar los fines de semana conmigo. Ella fijó sus dibujos en la pared sobre mi mesa de dibujo. Casas, siempre casas, una decía, oficina de papi en letras al revés. En febrero, Daniela y yo nos reunimos para tomar un café en el Café Nin en la colonia Roma. Terreno neutral. No sé si podemos arreglar esto, dijo. Yo tampoco. Pero quiero intentarlo. No a la manera de Jessica. Intentarlo de verdad. Miré sus manos alrededor de la taza, ambas manos. La misma forma en que sostenía su café hace 12 años. Si busco tu contacto, dije, y te estremeces, he terminado. Lo sé. Ella se estiró a través de la mesa, lentamente, y colocó su mano sobre la mía. No me alejé. No apreté. Simplemente dejé que descansara allí. No fue un arreglo. Fue una primera línea en un plano. No la casa terminada, solo una línea que dice, algo va a estar aquí. Terminé la cocina Portillo esa primavera. Sofía publicó una foto el día que se mudaron. Jaime en la isla sosteniendo a su recién nacido. Sofía apoyándose en su hombro. La miré durante mucho tiempo. No borras un estremecimiento. Simplemente aprendes a construir alrededor de él. Refuerzas las uniones. Dejas espacio para el peso que el diseño original no tuvo en cuenta. Todavía diseño cocinas. Cada una tiene espacio para que dos personas se paren cerca. Y en cada plano que dibujo, nadie se estremece.